Buen día, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar de la unidad 5 que lleva por nombre Mecanismos de replicación y regulación genética. Nosotros les explicaremos la unidad 5 que lleva por nombre Mecanismos de replicación y regulación genética. Tema 5.1. Replicación de la información genética. Para comenzar, debemos saber qué es la replicación del material genético. Esto básicamente es un proceso complejo en el que participa un gran número de proteínas que reconocen la molécula de material genético y llevan a cabo la polimerización de otras moléculas complementarias y de cada una de sus hebras, de forma que, al final, se logra disponer de dos moléculas idénticas a la inicial. El proceso presenta ciertas diferencias según el material genético que se transmite entre generaciones, sea ADN o ARN, y en el primer caso si el organismo es eucarionte o procarionte. La transmisión de información implica que el ADN es capaz de duplicarse de tal manera que se pueden obtener dos moléculas iguales a partir de la molécula inicial. En resumen de todo lo anterior, se le conoce como el proceso de replicación. Después del descubrimiento de la estructura del ADN en el año de 1957, Matthew Stanley Meselson y Frank Stahl demostraron que este se replica de una manera semiconservativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la nueva cadena se sintetiza utilizando una de las hebras ya existentes como molde. Las moléculas de ADN hijas, por así llamarlas, están formadas por una cadena nueva y una original que sirve como molde. El nitrógeno es necesario para la síntesis de las bases que componen el ADN, y usando sucesivas generaciones de bacterias E. coli, estos científicos demostraron que cuando el ADN se duplica, cada una de sus cadenas pasa a las células hijas sin cambiar y a su vez actúan de molde o patrón para formar una segunda hebra y así completar las dos doble cadena. El ADN debe duplicarse en cada ciclo celular para que cada célula hija mantenga la misma cantidad y cualidad de información. Esta replicación se produce durante la fase que se le conoce comúnmente como la fase S del ciclo celular. Es decir, que cada célula, antes de dividirse a través del proceso conocido como la mitosis, debe duplicarse para que cada célula hija tenga exactamente la misma cantidad de ADN que la célula madre. Y además debe tener el ADN intacto, es decir, no haber sufrido mutaciones para que ambas células hijas sean iguales. Aquí hago un breve paréntesis en cuestión de las mutaciones, debido a que en caso de que el ADN tenga alguna mutación, puede provocar distintos fallos en el organismo, que básicamente es la formación de algunas enfermedades, como por ejemplo en el caso de que se diera la llamada mutación de Novo. Esto podría causar enfermedades como la acondroplausia, distrofobias musculares de Duchenne y Becker, enfermedades de Charcot-Marie-Tooth, hemofilia, neurofibromatosis, osteogénesis imperfecta y retinosis pigmentaria. La replicación siempre se produce en sentido 5' hacia 3', siendo el extremo 3'-OH libre el punto a partir del cual se produce la elongación del ADN. Esto plantea un problema, el cual es que las cadenas tienen que crecer simultáneamente a pesar de que son antiparalelas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cadena tiene el extremo 5' enfrentado con el extremo 3' de la otra cadena. Por ello, una de las cadenas debería ser sintetizada en dirección 3', 5'. Sin embargo, es importante mencionar que este problema lo resolvieron los científicos japoneses Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki en la década de 1960, al descubrir que una de las nuevas cadenas de ADN se sintetiza en forma de trozos cortos que, en su honor, se denominan fragmentos de Okazaki. La longitud de estos trozos suele variar entre 1000 y 2000 nucleótidos en las bacterias y entre 100 y 400 nucleótidos en eucariontes. En cada horquilla de replicación, la ADN polimerasa y otras enzimas sintetizan dos nuevas cadenas de ADN, las cuales son complementarias respecto a las dos cadenas originales. Durante este proceso, la ADN polimerasa reconoce una base nucleotídica no apareada de la cadena original y la combina con un nucleótido libre que tiene la base complementaria correcta. Después, el ADN polimerasa cataliza la formación de nuevos enlaces covalentes que ligan el fosfato del nucleótido libre entrante con el azúcar del nucleótido previamente agregado en la cadena hija en crecimiento. Así, de esta forma, la ADN polimerasa sintetiza el esqueleto de azúcar fosfato de la cadena hija.
Sin embargo, se debe de aclarar que las ADN polimerasas también realizan otras funciones durante el proceso de replicación. Además de participar en la elongación, desempeñan una función correctora y reparadora gracias a su actividad exonucleasa 3', que les confiere la capacidad de degradar el ADN partiendo de un extremo de este. Es importante que existan estos mecanismos de corrección, ya que de lo contrario los errores producidos durante la copia del ADN darían lugar a mutaciones, como ya se mencionó anteriormente. Como segundo tema, explicaré la replicación del ADN. Para poder transmitir la información genética codificada en el ADN, este tiene que realizar una copia de sí mismo antes de comenzar el proceso de división celular, es decir, durante la interfase. La replicación se realiza en el núcleo de la célula y consiste en la separación de las dos cadenas de polinucleótidos del ADN. Imaginémonos como si fuera la apertura de un cierre. Cada una se convierte en una matriz o plantilla para el montaje de una nueva cadena idéntica de ADN a la que se había separado. La doble hélice es desenrollada y cada hebra hace de plantilla para la síntesis de la nueva cadena para que después la ADN polimerasa añada los nucleótidos complementarios a los de la cadena original. En este proceso, los nucleótidos de las dos cadenas que formaban el ADN, una vez separadas, atraen nucleótidos complementarios previamente formados por la célula. Después, los nucleótidos complementarios se unen con los de la plantilla mediante puentes de hidrógeno para formar la estructura de una nueva molécula de ADN, semejando los travesaños de una escalera espiral. La enzima ADN polimerasa une los nucleótidos complementarios que van encajando en la plantilla, enlazando el grupo fosfato con uno de la molécula de azúcar. De esta manera se construye la cadena lateral complementaria del ADN y así el resultado final es una nueva molécula de ADN con su estructura de doble hélice. En resumen a lo anterior, la principal función de la replicación es el de conservar la información genética para que así se forme una molécula idéntica. Para continuar, explicaré el tema de la naturaleza semiconservativa. La naturaleza semiconservativa de la replicación del ADN significa que los nuevos filamentos hijos sintetizados siguen siendo asociados con sus respectivos filamentos patrones. Esto indica que las dos cadenas complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde, cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Básicamente, esto se puede explicar con la siguiente imagen en donde se dividen tres tipos de replicación, las cuales son conservativa, semiconservativa y dispersa, donde la conservativa, el ADN pasa tal cual al momento de la replicación. En la semiconservativa utiliza una hebra molde para la creación de las dos nuevas cadenas y en la dispersa solo se utilizan algunos fragmentos del ADN para formar las cadenas de ADN nuevas. Ahora explicaré el tema de topoisomerasa. Se preguntarán, ¿qué son las topoisomerasas? Pues, estas son enzimas capaces de actuar sobre la topología del ADN, ya sea enredándolo para permitir que se almacene de manera más compacta o desenredándolo para que controle la síntesis de proteínas y para facilitar la replicación del mismo. Las topoisomerasas básicamente catalizan y guían el desanudamiento y estiramiento del ADN, creando rupturas momentáneas en las hebras de ADN y utilizando una tirosina evolutivamente muy conservada como residuo catalítico. Existen tres tipos de topoisomerasas. La topoisomerasa tipo 1, esta corta una hebra de ADN permitiendo de esta forma liberar las tensiones internas debido a un excesivo enrollamiento o un enrollamiento deficiente. Una vez que la tensión se ha relajado, pega a los extremos de la hebra cortada. Al cortar una de las hebras, se permite que la molécula rote alrededor del enlace que permanece íntegro, reduciendo el estrés debido al enrollamiento. Y es importante recalcar que las citomerasas y topoisomerasas tipo 1 no requieren ATP para su funcionamiento. Las topoisomerasas tipo 2 corta ambas hebras de la cadena del ADN y pasa a otra doble cadena intacta por el hueco formado en la ruptura. Estas también se dividen en dos subclases, tipo 2A y 2B, las cuales son similares en estructura y mecanismo.
Para terminar, se abordará el tema de horquillas de replicación. Las cadenas de la doble hélice de DNA se duplican al mismo tiempo. Estas deben separarse para que cada una de ellas sirva de molde para la síntesis de una nueva cadena. Por ello, la replicación avanza con una estructura en forma de horquilla. Es por eso que se decía que imaginémonos como un cierre, porque la forma que hace cuando tú abres un cierre es casi muy similar a la forma de la horquilla. Una horquilla de replicación es la coyuntura entre dos cadenas de ADN cuando éste se está autoduplicando. También se le puede llegar a encontrar con el nombre de burbuja de replicación. En cada una de ellas se realiza la cadena contraria para contar con la doble información genética al aproximarse a la división celular. Para concluir, se debe de aclarar que el movimiento de la horquilla es bidireccional, es decir, a partir de un punto se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos que avanza en dirección a la región de DNA no duplicado, dejando atrás a los dos moldes de DNA de cadena simple donde se está produciendo la replicación. Ahora hablaremos sobre la hebra guía y la hebra retrasada. La hebra guía es aquella cadena que se sintetiza en el mismo sentido en que avanza la horquilla de replicación y se sintetiza de forma continua por la ADN polimerasa. Esta hebra también es denominada como hebra adelantada o hebra líder. Por otro lado, la hebra que se sintetiza en sentido contrario al avance se denomina hebra rezagada o retrasada. En esta, la síntesis se realiza de forma discontinua, ya que se debe esperar a que la horquilla de replicación avance para poder disponer de una cierta longitud de ADN molde. La hebra líder se forma de un polinucleótido continuo, en contraste con la hebra retrasada, que se sintetiza en tramos cortos y en dirección contraria. El punto de origen, también conocido como oris C, es en donde ocurre la separación de la doble hélice enrollada, para que así se pueda duplicar y generar copias. A partir del origen de la replicación se forman estructuras conocidas como burbujas de replicación, que se extienden a lo largo del cromosoma en sentidos contrarios y dan lugar a las horquillas de replicación. Siguiendo con el proceso de replicación de ADN, la ARN polimerasa o primasa es la enzima que sintetiza el cebador, un primordio de ARN necesario para que la ADN polimerasa pueda iniciar la síntesis de las nuevas cadenas, ya que la ADN polimerasa solamente sabe sintetizar ADN en la dirección 5' a 3', añadiendo nucleótidos al extremo 3' y un grupo OH de otro nucleótido, ya que para que puedan iniciar la síntesis de ADN se necesita este extremo 3' y un grupo OH al que se le van añadiendo nucleótidos, y a ese extremo 3' y ese grupo OH lo suministra el ARN que se denomina ARN cebador o primer. La ADN polimerasa 3 es la enzima que realiza el proceso replicativo. Su función es la síntesis de ADN y también cuenta con la actividad revisora de 3' a 5' exonucleasa. La ADN polimerasa es la enzima principal en el proceso de replicación. Partiendo de una cadena inicial o primer, la ADN polimerasa es capaz de añadir nucleótidos complementarios a la cadena molde estableciendo enlaces fosfodiéster. Ahora hablaremos sobre el riplosoma. El riplosoma es el conjunto de todas las enzimas y proteínas que intervienen en la replicación del ADN. Entre ellas están la helicasa, la cual es una enzima que rompe los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas de ADN, lo cual provoca que las cadenas más allá de la síntesis del ADN se vayan separando, ya que a medida que la helicasa desenrolla la doble hélice, induce a la formación de superenrollamientos en otras áreas del ADN. La girasa es la que relaja y deshace los superenrollamientos que se formaron gracias a la helicasa, cortando las cadenas de ADN
y permitiéndoles girar y deshacer el superenrollamiento y luego volver a juntarlas en cadena. La primasa es la que agrega cebadores ARN complementarios a una cadena de ADN, para así comenzar los fragmentos de Okazaki. Y también es la encargada de comenzar la cadena, ya que la ADN polimerasa solo puede continuar una cadena. La ADN polimerasa 1 es la que remueve los cebadores ARN puestos por la primasa y complementa los fragmentos de Okazaki. Las proteínas monocatenarias son aquellas que se unen a las bases expuestas en un esfuerzo para contrarrestar su inestabilidad e impedir que el ADN monocatenario se adhiera a sí mismo por uniones de hidrógeno para formar peligrosas estructuras de Orqui. Por último, el ADN polimerasa es el que contiene un mecanismo corregidor comúnmente llamado actividad exonucleasa. Este remueve los nucleótidos que han sido agregados erróneamente. 5.1.10 Síntesis de ADN en procariotas. En este proceso interviene un grupo de enzimas conocido genéricamente como ADN polimerasa. Este complejo multienzimático va incorporando nucleótidos a la cadena que va sintetizando, utilizando como molde una de las hebras de la cadena antigua. Esta polimerización se produce añadiendo nuevos nucleótidos al extremo 3' de una hebra de ADN en crecimiento. Para que se produzca la síntesis de ADN por la ADN polimerasa, además de la enzima que realiza la polimerización en sí, también es necesario otro juego de proteínas que van desarrollando la doble hélice de ADN delante de la ADN polimerasa para permitir que ésta funcione. Estas enzimas se denominan como topoisomerasas y girasas. La acción de las topoisomerasas y girasas permite abrir burbujas en la doble hélice de ADN en las que entra el complejo de la ADN polimerasa y realiza la polimerización. Sin embargo, la ADN polimerasa no es capaz de iniciar la polimerización de ADN, sino que solamente es capaz de continuarla. Para que la ADN polimerasa funcione, es necesario que exista un extremo 3' libre al cual añadir un nuevo nucleótido. En todos los casos, salvo algunas excepciones de ciertos virus, ese extremo 3' viene de una pequeña cadena de ARN que se ha sintetizado como paso inicial de la replicación del ADN. Por consiguiente, la replicación de ADN comienza con la síntesis de una pequeña molécula de ARN que luego continúa como molécula de ADN. Esta pequeña molécula de ARN se denomina cebador y es sintetizada como otro complejo multienzimático denominado ARN polimerasa. La síntesis de ADN va procediendo detrás de la horquilla que se forma en el punto en que se van abriendo las dos hebras de ADN molde por acción del complejo de girasas y de topoisomerasas. De esta forma, la hebra que se va sintetizando es continua. Sin embargo, la hebra que se sintetiza usando como molde la complementaria de la anterior no puede ser continua porque la acción de las topoisomerasas y girasas se produce detrás del punto de origen de la transcripción. Por esto, de las dos hebras hijas, una será continua y la otra será discontinua. Los fragmentos de esta última se unirán entre sí mediante la acción de otra enzima denominada ADN ligasa que une los fragmentos anteriores. En las bacterias cuyo material genético es cerrado, es decir, no tiene extremos, solo existe un origen de replicación del ADN en cada molécula de ADN. Esto es válido para los plásmidos y para los cromosomas bacterianos.
Asimismo, esto se cumple también en el ADN de los orgánulos celulares procarióticos presentes en las células eucarióticas. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice, permitiendo el avance de la horquilla de replicación, mientras que la ADN girasa impide que el ADN se enrede debido al superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice. Por otro lado, las proteínas SSB o proteínas de unión a cadena sencilla se unen a la hebra discontinua de ADN, impidiendo que ésta se una consigo misma. Por consiguiente, el ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. La primasa sintetiza al cebador de ARN necesario para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada y junto con la helicasa forma el primosoma. Finalmente, la ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki. 5.1.11 Elongación. La elongación consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis en la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primasa formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos para a continuación penetrar la ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de desoxirribonucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra de ADN conocida como la hebra molde, en la dirección extremo 3' a extremo 5'. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3' de la hebra de ARN. Una vez colocado el cebador, en la cadena adelantada de la ADN polimerasa procede de forma natural hasta conseguir sintetizar toda la nueva cadena de ADN. En la cadena rezagada, la ADN polimerasa va sintetizando trocitos de cadena en dirección extremo 5' a extremo 3'. A estos fragmentos se les conoce como fragmentos de Okazaki. Cuando la ADN polimerasa que está sintetizando uno de estos fragmentos se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el cebador y la ADN ligasa une los dos fragmentos de Okazaki en uno solo. Así hasta que se logra sintetizar toda la cadena rezagada. 5.1.12 Terminación. La ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal para parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Esto sucede en una región llamada TER de terminación. Existen dos principales estrategias de terminación en bacterias, la Rho dependiente y la Rho independiente. En la terminación Rho dependiente, el ARN contiene un sitio de unión para una proteína llamada factor Rho. El factor Rho se une a esta secuencia y comienza a desplazarse por el transcrito hacia la ARN polimerasa. Cuando alcanza a la polimerasa en la burbuja de transcripción, Rho separa el transcrito de ARN del modo de ADN y libera la molécula de ARN de tal forma que termina la transcripción. La terminación Rho independiente depende de secuencias específicas en la hebra molde del ADN. Conforme la ARN polimerasa se acerca al final del gen que se está transcribiendo, se llega a una región rica en nucleótidos C y G. El ARN transcrito de esta región
se dobla a sí mismo y los nucleótidos G y C complementarios se unen entre sí. Esto da como resultado una horquilla estable que causa que la polimerasa se detenga. 5.1.13 Reparación del ADN. El mantenimiento de la información codificada en el ADN es absolutamente imprescindible para la célula, ya que estas son moléculas insustituibles. En cualquier punto en la vida de una célula pueden ocurrir daños al ADN, no solo durante la replicación. Estos daños pueden ser causados por factores como lesiones, por ejemplo, fracturas por fuerzas de sillazo de doblado, pérdida de bases purínicas por cambio de pH local, agentes químicos del entorno que pueden modificar una o más bases, rayos X o luz ultravioleta, la cual provoca la dimerización de dos restos de timina adyacente produciendo un dímetro de timina, bases mal apareadas por causa de errores durante la replicación. Gracias a los mecanismos de reparación, estas lesiones son eliminadas prácticamente en su totalidad. Las que no lo son se convierten en mutaciones. Una alteración en la molécula de ADN produce un cambio en la secuencia de bases, que en el caso de que la molécula se replique, se transmite a las generaciones futuras. Eso se denomina mutación. Existen varios tipos de mutaciones clasificadas según el tipo de cambio que se produce sobre la molécula de ADN. La primera es sustitución de una base por otra, la cual se divide en de transición si el cambio es de una base por otra del mismo grupo, es decir, base púrica por base púrica o pirimidínica por pirimidínica, y de transversión si el cambio es de base púrica a pirimidínica o a la inversa. La segunda es inserción de un par de bases o adición de nucleótidos, y la tercera es delección de un par de bases o eliminación de nucleótidos. Los tipos de reparación del ADN se encuentran esquematizados en el siguiente cuadro sinóptico. Reparación por escisión de base. Es una vía de reparación del ADN que corrige daños oxidativos derivados de la alquilación celular y despurinizaciones espontáneas. Es utilizada por las células para la protección contra daños y pérdida de bases, generando sitios apurínicos o apirimidínicos, más conocidos como sitios AP, los cuales pueden ser mutagénicos y citotóxicos si no son reparados correctamente, tornándose una amenaza para la viabilidad celular e integridad genómica, puesto que pueden bloquear la replicación o la transcripción. Reparación por escisión de nucleótido. Es un mecanismo versátil que repara daños en el ADN causados por la radiación UV, agentes mutagénicos, quimioterapia, entre otros. En este mecanismo de reparación participan diferentes proteínas, 4 en procariotas y más de 30 en mamíferos. Reparación de apareamientos incorrectos. El mecanismo de reparación de errores de apareamiento es responsable de remover las bases desapareadas causadas por daños espontáneos, desaminación de bases, oxidación y metilación y daños en los procesos de replicación o recombinación. Su importancia radica en mantener la estabilidad genómica y reducir las mutaciones durante la replicación, puesto que individuos con mutaciones relacionadas al MMR presentan una alta predisposición de tumores, síndromes y cáncer. Reparación directa. Ocurre sin eliminar la base o el nucleótido. Por ejemplo, la fotorreactivación directa de los dímetros de pirimidina en ciclobutano por las ADN fotoliasas. 5.1.14 Recombinación del ADN. La recombinación se puede definir como cualquier proceso en que tenga lugar la formación de un nuevo ADN a partir de moléculas distintas, de manera que la información genética procedente de cada molécula de ADN original estará presente en las nuevas. Su característica principal es que es un proceso universal, genera diversidad genética, ve importante para la reparación del ADN, tiene valor regulatorio, asegura la segregación correcta de los cromosomas y evita la generación de secuencias repetidas. Sus tipos de recombinación son recombinación general u homóloga. Ocurre entre sustratos con extensa homología como la que se produce durante la replicación celular. Recombinación específica del sitio,
intercambio de dos secuencias de ADN específicas y transposición. Involucra un segmento corto de ADN que se mueve de un lugar a otro del mismo o diferente cromosoma. Buenos días, yo les voy a hablar acerca del tema 5.2, transcripción de la información genética. El ADN se encuentra en el núcleo celular y la síntesis de proteínas tiene lugar en el citoplasma concretamente. Es por eso que la información contenida en la estructura primaria del ADN debe transcribirse a una molécula de ARN denominado ARN mensajero. También se sintetizan en el núcleo del ARN ribosómico o ribosomal y el ARN de transferencia para la síntesis proteica. Las moléculas de ARN mensajero son largas copias o transcriptos de secuencias de ADN y de cadena simple, pero a diferencia de las moléculas de ADN, las de ARN se encuentran en su mayoría como moléculas de cadena única, y cada nueva molécula de ARN mensajero se copia de una de las dos cadenas de ADN, la cadena molde. Según el mismo principio de apareamiento de bases que gobierna la replicación del ADN, al igual que una cadena de ADN, cada molécula de ARN tiene un extremo 5' y un extremo 3'. Como en la síntesis del ADN, los ribonucleótidos están presentes en la célula como trifosfatos. Se añaden uno por vez al extremo 3' de la cadena en crecimiento de ARN. El proceso conocido como transcripción es catalizado por la enzima ARN polimerasa y esta enzima opera de la misma forma que la DNA polimerasa, moviéndose en dirección 3' a 5' a lo largo de la cadena molde de ADN, sintetizando una nueva cadena complementaria de nucleótidos. Así, la cadena de ARN mensajero es antiparalela a la cadena molde de ADN, de la cual es transcrita. Cuando va a iniciar la transcripción, la RNA polimerasa se une al ADN en una secuencia específica denominada secuencia promotora o promotor, que abre la doble hélice en una pequeña región y así quedan expuestos los nucleótidos en una secuencia corta de ADN. Luego la enzima va añadiendo ribonucleótidos moviéndose a lo largo de la cadena molde, desenrollando la hélice y exponiendo así nuevas regiones con las que se aparearán los ribonucleótidos complementarios. A partir de su unión con el promotor, la RNA polimerasa avanza sobre el gen, separándose transitoriamente las dos cadenas complementarias de ADN que lo forman. Las cadenas o hebras de ADN desapareadas forman una burbuja de transcripción, y una de las dos cadenas, la que la ARN polimerasa recorre de 3' a 5', que es utilizada como molde o plantilla para ser copiada. La cadena complementaria que queda orientada a 5' a 3' es el antimolde de ese gen. A medida que la ARN polimerasa avanza, reconoce las bases que forman la cadena molde y sobre cada nucleótido del molde, la ARN polimerasa ubica un ribonucleótido con la base complementaria. Conforme los ribonucleótidos se aparean con el molde de ADN, la ARN polimerasa cataliza la formación de los puentes fosfodiéster. De esta forma, va creciendo una cadena de ARN complementaria y antiparalela al molde. El ARN crece en la dirección 5' a 3' sobre un molde leído en la dirección 3' a 5'. El proceso concluye cuando la ARN polimerasa llega a la secuencia terminadora. Entonces el extremo 3' del ARN sintetizado se desaparea de su molde y se libera mientras la burbuja de transcripción se cierra. Como el ARN se sintetiza por complementariedad con respecto al molde y antiparalelo al mismo, su dirección y secuencia de base coinciden con los antimoldes, y por esta razón el antimolde es también llamado hebra positiva o codificante. El molde es la hebra negativa no codificante. 5.2.1 Función biológica del ARN polimerasa de Escherichia coli. La ARN polimerasa es un complejo enzimático que se encarga de mediar la polimerización de una molécula de ARN partiendo de una secuencia de ADN que usa como molde. Este proceso es el primer paso de una expresión genética y recibe el nombre de transcripción. Las ARN polimerasas mejor caracterizadas son las polimerasas de las bacterias. En este caso consta de cadenas polipeptídicas múltiples. La enzima posee varias subunidades, catalogadas como alfa, beta, beta' y sigma.
Se ha demostrado que esta última subunidad no participa de manera directa en la catálisis, pero sí está involucrada en la unión específica del ADN. La estructura de la ARN polimerasa es ampliamente variable y depende del grupo estudiado. Sin embargo, en todos los seres orgánicos es una enzima compleja constituida de varias unidades. La función de la ARN polimerasa es la polimerización de los nucleótidos de una cadena de ARN construida a partir de un molde de ADN. Toda información necesaria para la construcción y el desarrollo de un organismo está escrito en su ADN. Sin embargo, la información no se traduce directamente a proteínas. Es necesario el paso intermediario de una molécula de ARN mensajero. Esta transformación del lenguaje de ADN a ARN es mediada por la ARN polimerasa y el fenómeno se denomina transcripción. Este proceso es similar a la replicación del ADN. Las funciones de la ARN polimerasa son que localiza en el ADN los centros de iniciación, desenrolla un tramo corto del ADN helicoidal para producir un molde de ADN de un solo filamento del cual tomará instrucciones, selecciona un ribonucleósido trisfosfato correcto y cataliza la formación de un enlace fosfodiéster, localiza las señales de terminación e interacciona con las proteínas activadoras y represoras que modulan la velocidad de transcripción. Las procariotas son organismos unicelulares sin un núcleo definido. De todas las procariotas, el organismo más estudiado ha sido Escherichia coli. Esta bacteria es un habitante normal de nuestra microbiota y ha sido el modelo ideal para los genistas. La ARN polimerasa se aisló por primera vez en este organismo y la mayoría de los estudios de transcripción han sido realizados en la E. coli. En una sola célula de esta bacteria podemos encontrar hasta 7000 moléculas polimerasas. A diferencia de las eucariotas que presentan 3 tipos de ARN polimerasa, en los procariotas todos los genes son procesados por un solo tipo de polimerasa. La E. coli es una bacteria miembro de la familia de las enterobacterias y forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales homeotermos, como por ejemplo el ser humano. La E. coli es un organismo modelo utilizado frecuentemente en el laboratorio por su velocidad de crecimiento, pocos requerimientos nutricionales y su amplia bibliografía. Además, es usada en experimentos de genética y biología molecular debido a que la estructura de su genoma es altamente flexible. La E. coli se compone de 5 subunidades, 2 subunidades alfa idénticas, beta, beta prima y el cofactor sigma. El cofactor sigma tiene la propiedad de disociarse del resto de las subunidades durante el proceso dejando el núcleo central de la enzima al descubierto. Aloenzima igual a 5 subunidades con el cofactor sigma activo. Apoenzima 4 subunidades el cofactor sigma disociado inactivo. 5.2.2 Mecanismo de transcripción. Iniciación, interacción con promotores y regulación de la iniciación de la transportación. La expresión genética se da cuando se enciende un gen, es decir, cuando se usa para producir la proteína que especifica. No todos los genes en nuestro cuerpo se encienden al mismo tiempo, ni en las mismas células o partes del cuerpo. Para muchos, la transcripción es el punto clave de contraencendido y apagado, es decir, si un gen no se transcribe en una célula, no se puede utilizar para producir una proteína en esa célula. En cambio, si un gen se transcribe, es más probable que se utilice para formar una proteína, es decir, que se exprese. En general, entre más se transcribe un gen, más proteína se produce. Varios factores controlan cuánto se transcribe un gen. Por ejemplo, el grado con el que el ADN de un gen está enrollado alrededor de sus proteínas de apoyo para formar cromatina y puede afectar la disponibilidad de ese gran gen para la transcripción. La ARN polimerasa que fabrica AR nuevo a partir de un molde de ADN debe unirse al ADN de un gen. Se pega en un lugar conocido como promotor. En las bacterias, la ARN polimerasa se une directamente al promotor. En los seres humanos y demás eucariotes hay un paso adicional. La ARN polimerasa se puede unir al promotor solo con ayuda de proteínas llamadas factores de transcripción basales y son parte de las herramientas centrales de transcripción de la célula y se necesitan para transcribir cualquier gen.
El promotor de un gen es una región del ADN con unas características especiales que determina el punto en el que la ARN polimerasa comienza a transcribir un gen. Las características del promotor también influyen en la eficiencia de la transcripción. Esta región incluye las secuencias de unión a factores de transcripción y a otros elementos que participan en la transcripción. Mientras que un operador permite la activación o desactivación del promotor al modo de interruptor génico por medio de su interacción con un compuesto inductor, y de esa manera el promotor dará lugar a la expresión o represión del resto de genes estructurales. Partes del gen. La región promotora es una porción del ADN situada al principio del gen y que, sin codificar ningún aminoácido, sirve para que las enzimas que realicen la transcripción reconozcan el principio del gen. La región codificadora es la parte del gen que contiene la información para la síntesis de la proteína, y la región terminadora marca el fin del gen. Iniciación. Los factores de transcripción generales se unen al promotor del gen, que también posee una secuencia de consenso denominada caja Tata. La caja Tata es considerada como la principal secuencia del promotor. Es el sitio de unión tanto de los factores de transcripción como de las histonas. La unión de factores de transcripción bloquea la unión de las histonas y viceversa, y está implicada en el proceso de transcripción por la ARN polimerasa. Los factores son necesarios para que la ARN polimerasa se fije al promotor y comience la transcripción del gen. La unión del factor junto con otros factores promueve la unión de la ARN polimerasa 2 al promotor. Elongación. Al inicio de la transcripción se produce fosforilación de una porción de la ARN polimerasa por otros factores que permiten que ésta deje de unirse fuertemente al promotor y continúe la transcripción del gen. Es decir, se produce un cambio conformacional en la ARN polimerasa debido a la fosforilación del extremo C-terminal de la enzima. La fosforilación hace que la polimerasa se separe del complejo de iniciación de la transcripción, que quedará unido al promotor, donde se podrá iniciar la transcripción de un nuevo mensajero. Terminación. Este proceso es poco preciso en los organismos eucariotas, ya que no hay señales de terminación exacta o consenso tal, y como ocurre en procariotas, la ARN polimerasa sigue la transcripción del gen incluso en la secuencia no codificante de la porción 3'. La transcripción en procariotas. Su fase de iniciación comienza cuando la ARN polimerasa se une a la subunidad sigma, provocando un cambio de conformación de la enzima que le permite reconocer una zona concreta del ADN y así asociarse a ella. En su fase de elongación, la ARN polimerasa recorre la hebra de ADN patrón en dirección 3' a 5' y sintetiza ARN en dirección 5' a 3. A medida que la ARN polimerasa se mueve, va produciendo desenrollamientos parciales del ADN de la región que se está transcribiendo. Su fase de terminación es el fin de la transcripción. Se debe a la presencia en el ADN de una zona rica en pares GC seguida de 6 o más T. Diferencias en la transcripción. Procariotas. Se puede transcribir todo el ADN en cualquier momento, y en las eucariotas solo se puede transcribir el ADN que constituye la eucromatina. En las procariotas se transcribe la mayor parte del ADN genómico, mientras que en las eucariotas solo se transcribe el 35% del ADN genómico. En las procariotas el ARN de transferencia es funcional, y en las eucariotas el ARN de transferencia sufre en el núcleo el proceso de maduración o el procesamiento posttranscripcional. En las procariotas, el ARN mensajero se empieza a traducir según van siendo sintetizados, mientras que en las eucariotas el ARN mensajero debe ser transportado al citoplasma para participar en la traducción. En las procariotas interviene un solo tipo de ARN polimerasa, mientras que en las eucariotas intervienen 3 tipos de ARN polimerasas diferentes, 1, 2 y 3, que sintetizan diferentes tipos de ARN. 5.2.3 Elongación, incorporación de ribonucleótidos. Paso 1. La elongación se inicia con la adición del segundo aminoácido especificado por el ARN mensajero al complejo de iniciación 70S. El sitio P está inicialmente ocupado por el FMET-ARN en el sitio de iniciación. Paso 2. El segundo aminoácido
ARNT se enlaza al sitio A, el guanosin trifosfato y dos factores de elongación proteica, el factor de alargamiento termoinestable y el factor de alargamiento termoestable son requeridos. El factor de alargamiento termoinestable guía al aminoácido ARNT y alinea anticodón al codón de ARN mensajero. Solo cuando se determina que el apareamiento de las bases es correcto se inserta en su totalidad el aminoácido ARNT al sitio A. El guanosin trifosfato se hidroliza y el factor de alargamiento termoinestable se disocia. El factor de alargamiento termoestable participa en la regeneración del factor de alargamiento termoinestable y el guanosin trifosfato. Paso 3. Gracias a la acción de una peptidiltransferasa se forma un enlace peptídico. Paso 4. A continuación se produce un paso de translocación. El ARN se transfiere del sitio P al sitio E, del cual es liberado subsecuentemente. El peptidil ARNT se desplaza del sitio A hacia el sitio P vacío. Se requiere en este punto otro factor de elongación, el factor de elongación G, que también es una proteína, y de nuevo el guanosin trifosfato se hidroliza para dar guanosin difosfato y pi. Buen día, yo les voy a presentar las ARN polimerasas, pero ahora en eucariotas. Las ARN polimerasas son un conjunto de enzimas capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar ARN a partir de una secuencia de ADN, que sirve como patrón o molde. La ARN polimerasa más importante es la implicada en la síntesis del ARN mensajero o transcripción del ADN. La ARN polimerasa es la enzima soluble conocida de mayor tamaño y es visible en micrografías electrónicas, donde se observa unida al promotor de la hebra del ADN. En las células eucariotas existen tres tipos de polimerasas nucleares de ARN, 1, 2 y 3, cada una especializada en la síntesis de un ARN determinado. Y les voy a explicar cada una de ellas. La ARN polimerasa 1 es responsable de sintetizar la mayoría de las transcripciones de ARN ribosómico, o sea, ARNR. Estas transcripciones se producen dentro del nucleolo, una región dentro del núcleo donde se ensamblan los ribosomas. La disponibilidad de moléculas de ARNR producidas por la ARN polimerasa puede afectar las funciones esenciales de la biología celular, ya que estos en las transcripciones están directamente involucrados con la producción de ribosomas. El ARN polimerasa 2 transcribe genes que codifican proteínas en ARN mensajero, o sea, ARNM. Esta enzima de 12 subunidades funciona como un complejo que influye directamente en la expresión génica a través de la producción de transcripciones de pre-ARNM. Una vez que la ARN polimerasa 2 libera los pre-ARNM dentro del núcleo, las modificaciones bioquímicas preparan estas transcripciones para la traducción. La ARN polimerasa 2 también produce moléculas de microARN, mARN. Estas transcripciones no codificantes pueden mediar la expresión génica y la actividad de los ARNM después de la transcripción. Por último, está la ARN polimerasa 3, que esta transcribe genes de ARNR en ARN pequeños como ARN de transferencia ARNT y ARNR5S. Estas transcripciones de ARN más pequeñas desempeñan un papel en la función celular normal en todo el núcleo y el citoplasma. En la figura que vemos en la parte derecha de la diapositiva, este es el ARN polimerasa. En la parte rosa que se ve ahí es el sitio activo, que es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. Y vemos ahí una parte roja, unos puntos rojos, unas bolitas, que es la alfa-amanitina. Es un péptido no ribosomal cíclico de 8 aminoácidos.
La transcripción es el primer paso de la expresión génica. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando una cadena de ADN como molde. En esta imagen vemos las partes del gen y vemos la región promotora, que esta es una porción del ADN situada al principio del gen y que sin codificar ningún aminoácido sirve para que las enzimas que realizan la transcripción reconozcan el principio del gen. La región codificadora, que la vemos en medio, es la parte del gen que contiene la información para la síntesis de la proteína. En la región codificadora van a existir fragmentos de ADN que no contienen información, los intrones, y fragmentos que sí contienen información, que son los exones. Considerando la hebra 5' a 3', el principio de esta región viene marcado por la secuencia de bases nitrogenadas ATG y el final por una de estas tres tripletas, TAA, TAG y TGA, tripletas que se denominan de paro, sin sentido o secuencias stop. Y por último, la región terminadora marca el final del gen. Existen factores de transcripción generales, los cuales son los siguientes. TF2D. TBP es la proteína de unión a caja TATA. TF2A estabiliza la unión de TF2D. TF2B ayuda a posicionar al complejo de factores y la RNA polimerasa 2 sobre el promotor. TF2F proporciona la ocupación de 30 pb, tiene actividad de helicasa para abrir la doble cadena. TF2E recluta a TF2H y regula sus actividades de helicasa y sinasa. Y por último, TF2H, complejo de 9 subunidades, actividad de helicasa para abrir la doble hélice e iniciar transcripción, y actividad de sinasa para fosforilar el dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa 2 y permitir que escape del promotor. Etapas de la transcripción. En la iniciación, los factores de transcripción generales denominados TF2A, TF2B, TF2D, etc., que son los que acabo de explicar en la diapositiva pasada, se unen al promotor del gen, que también posee una secuencia consenso denominada caja TATA, por la secuencia rica en T y A, o sea, timina y adenina. Los factores son necesarios para que la ARN polimerasa se fije al promotor y comience la transcripción del gen. La unión del factor TF2D junto con otros factores promueve la unión de la ARN polimerasa 2 al promotor. En particular, es la subunidad TBP del factor TF2D la que promueve la unión específicamente de la ARN polimerasa 2 a la caja TATA. La caja TATA es una secuencia de ADN encontrada en la región promotora de genes de arqueas, bacterias y eucariotas. Se estima que aproximadamente el 24% de los genes humanos contiene la caja TATA en sus respectivos promotores. En la elongación, posteriormente al inicio de la transcripción, se produce la fosforilación de una porción de la ARN polimerasa por otros factores, que permite que la ARN polimerasa deje de unirse fuertemente al promotor y continúe la transcripción del gen. Se produce un cambio conformacional en la ARN polimerasa debido a la fosforilación del extremo C terminal de la enzima, que es catalizada por una subunidad del factor de transcripción TF2H con actividad quinasa. La fosforilación hace que la polimerasa se separe del complejo de iniciación de la transcripción, que quedará unido al promotor donde se podrá iniciar la transcripción de un nuevo mensajero. Y en la terminación,
Este proceso es poco preciso en los organismos eucariotas, ya que no hay señales de terminación exactas o consenso tal y como ocurre en procariotas. La ARN polimerasa sigue la transcripción del gen incluso en la secuencia no codificante de la porción 3'. Posteriormente, el ARN, ya separado de la cadena de ADN, será procesado por otras enzimas que modifican el extremo 3'. Antibióticos inhibidores de la transcripción. Primero que nada, un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético, que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, de allí que se les conozca como antibacterianos. Y los antibióticos inhibidores pueden actuar a nivel de cualquiera de las etapas de la producción. Un antibiótico resulta mucho mejor diseñado cuando su afinidad por las células eucariotas es baja o nula y sin embargo presenta mucha afinidad por las células procariotas infectantes. A continuación les presentaré algunos de estos antibióticos inhibidores, empezando por la rifampicina. Es un antibiótico que inhibe la RNA polimerasa in vitro y bloquea la síntesis de RNA-R, RNA-T y RNA-M. Es eficaz frente a organismos en fase de división rápida en las lesiones cavitarias y también frente a los que se dividen lentamente, como los que se encuentran en lesiones caseosas y en los macrófagos. Después está la alfa-amanitina. Es una toxina contenida en la seta venenosa amanita. Inhibe las RNA polimerasas eucariotas 2 y 3, pero predominantemente la RNA polimerasa 2. Y es una de las toxinas del grupo anatoxinas más letales. Interactúa con la hélice de la RNA polimerasa 2. Esta interacción interfiere con la traslocación del ARN y el ADN necesaria para dejar el sitio de acción de la enzima libre para el siguiente ciclo de la síntesis del ARN. La unión de la amanitina puede disminuir las tasas de traslocación de la ARN polimerasa 2 a una velocidad de solo varios nucleótidos por minuto, aunque tiene poco efecto en la afinidad de la polimerasa por el nucleósido trifosfato, de modo que aún se pueden formar los enlaces fosfodiéster. Después tenemos la cordycepina. Es un terminador de cadena de la transcripción, el nucleótido de la cordycepina. Se incorpora a la cadena en crecimiento y ésta se para, ya que carece del grupo 3'OH a partir del cual continúa. Tiene propiedades tales como los antitumorales, antifúngicos y antivirales. Tiene la capacidad de inhibir algunas proteínas quinasas. Como antitumoral, existen estudios que muestran que tiene la capacidad de reducir el crecimiento de las células de cáncer ascítico de Ehrlich en ratones con carcinoma de cuello uterino y el cáncer pulmonar de Lewis. Y por último tenemos la actinomicina D. Se une al ADN intercalándose entre los pares de bases G y C adyacentes y los brazos del polipéptido cíclico llenan el surco estrecho próximo. Esta inhibición la logra uniéndose al ADN en el complejo de iniciación de la transcripción y evitando así la elongación por la ARN polimerasa. Como se une el ADN bacteriano, también puede interferir con la replicación de ADN, aunque otros compuestos como la hidroxiurea son más adecuados para su uso en el laboratorio. El procesamiento posttranscripcional del ARN se trata de una etapa crucial para obtener las formas maduras y funcionales tanto en los procariotas como en las eucariotas. En los procariotas, los tRNA y los rRNA se sintetizan como transcritos primarios más complejos, pre-RNA. En cambio, los mRNA procarióticos
a diferencia de los eucarióticos, apenas sufren modificaciones. Las enzimas que intervienen en estos procesos son ribonucleasas, RNasas, que son de dos tipos, endonucleasas y exonucleasas. Las endonucleasas cortan enlaces específicos dentro del RNA generando fragmentos discretos, y en las exonucleasas eliminan residuos uno a uno desde un extremo de la molécula. Las hay aleatorias que actúan liberando un nucleótido nada más, y las hay procesivas que una vez unidas al RNA sustrato empiezan a eliminar los nucleótidos uno a uno hasta que acaban su misión. Todas las exorribonucleasas procarióticas conocidas hasta ahora cortan desde el extremo 3', por lo que el extremo 5' tiene que ser degradado por las endonucleasas. En el recambio del ARN-M, el mRNA sufre pocas o ninguna modificación tras su transcripción debido al acoplamiento con la traducción. Por tanto, lo único que puede considerarse en un recambio de la molécula. La mayoría de los mRNA tienen una vida media corta, de 2 a 3 minutos más o menos, por lo que no es un despilfarro energético, sino una consecuencia de la necesidad que estos organismos tienen de adaptarse rápidamente a los cambios ambientales. El mRNA se empieza a digerir por el extremo 5', el mismo por el que entran los ribosomas para garantizar el acoplamiento de la transcripción y la traducción, mediante una endorribonucleasa, RNasa E, que libera fragmentos atacables por la exorribonucleasa 2 o polinucleótidos fosforilasa, la enzima que S. Ochoa descubrió con una actividad inversa a la que realiza in vivo, que degrada el RNA en dirección de 3' a 5'. Esta exorribonucleasa se detiene ante estructuras secundarias, por lo que la presencia de cualquier horquilla detiene la degradación, como por ejemplo las horquillas de la terminación independiente de P. Por eso resulta habitual encontrar una secuencia repetida palindrómica REP de unas 200 pp que forma una horquilla en la zona 3' de los genes procariotas, con lo que no solo los protege de la degradación inespecífica desde 3', sino que también les confiere estabilidad. En el procesamiento del ARN, los ARNR se transcriben como una RNA de mayor tamaño, que sufren una serie de procesamientos endonucleolíticos que generan los RNA maduros. En el genoma de E. coli hay 7 operones distintos para codificar los ARNR, que se denominan rRNA-G. Cada uno contiene en un único transcrito las secuencias de los ARNR 16S, 5S y 23S, separados a veces por uno o varios ARNR, dependiendo del operón. Cada operón tiene 2 promotores. El principal, P1, se encuentra a 300 pp de comienzo de la secuencia del ARNR 16S. A unos 110 pp de P1 se encuentra P2, que parece ser secundario. En el procesamiento de los ARNT, la mayoría de los operones de ARNT de E. coli se transcriben en pre-ARNT, que contienen de 1 a 7 ARNT cada uno, separados por secuencias flanqueantes largas. En el extremo 3' del operón suele haber un gen traducible que no tenga nada que ver con los ARNT. En estos casos, la traducción del ARN-M ha de esperar a que se madure el ARNT y se libere el ARN-M maduro. El ARNT de la TIR es uno de los mejores conocidos. Se sabe que en la etapa 4
y antes de que se modifiquen las bases del ARNT, se puede reconstruir la secuencia CCA en los casos en los que la exorribonucleasa D haya degradado demasiado mediante la enzima ARNT nucleotidil transferasa. En algunos ARNT de algunas bacterias, incluida la de E. coli, ya se ha descrito el ajuste splicing necesario para eliminar intrones de la secuencia y producir ARNT maduro final. Después de todo esto de lo que he explicado y lo que han explicado mis compañeros anteriormente, sigue explicar la expresión genética, que básicamente es englobar todo lo que hemos dicho. Y sería mejor explicar en un video viendo las imágenes de cómo va sucediendo la transcripción del ARN polimerasa para crear en el final proteína, paso por paso y con imágenes. Entonces, pues ahorita vamos a ver un video sobre la expresión genética. 5.3. Traducción de la información genética y biosíntesis de proteínas. El último paso en el flujo de la información genética es el proceso de síntesis de proteínas denominado traducción. A través de este proceso, la información almacenada en los ácidos nucleicos, específicamente en el ARN mensajero, permite la construcción de las proteínas. La traducción es un proceso muy complejo con un elevado coste energético, ya que consume el 90% de la energía de la biosíntesis y es sin duda el proceso de síntesis en que participa el mayor número de macromoléculas diferentes. Si bien la traducción es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre la secuencia de pares de bases en un gen y la secuencia correspondiente de aminoácidos que codifica. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia del mRNA en grupos de 3 bases para ensamblar la proteína. La biosíntesis de proteínas consiste en la traducción de la información codificada en el RNA mensajero a una secuencia de aminoácidos para sintetizar proteínas, y la operación se realiza en un complejo formado por RNA proteína denominado ribosoma. El alfabeto de 4 letras de las secuencias nucleotídicas de los ácidos nucleicos se traduce a otro lenguaje distinto, el de los 20 aminoácidos en las proteínas. Cada aminoácido viene especificado por unidades de información de 3 bases en el RNA mensajero, llamados codones. La traducción requiere de moléculas adaptadoras de RNA traductor que tienen tripletes anticodones que reconocen los codones complementarios e insertan el aminoácido específico en la posición adecuada en la secuencia polipeptídica. Genético. La secuencia de aminoácidos de una proteína ha de provenir de la información almacenada en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos, en concreto en la secuencia del ARN mensajero. Esta información escrita en un lenguaje de 4 letras, las bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, representadas en esas letras, debe ser traducida a un lenguaje diferente, un lenguaje que se sustenta en los 20 aminoácidos. La relación existente entre ambos lenguajes se conoce como código genético y sirve a manera de diccionario para pasar de uno a otro. La secuencia de bases del ARN mensajero es quien determina la secuencia aminoácidica y la utiliza por consiguiente para la descripción del código. La secuencia de codones y el ordenamiento de los mismos en la molécula de ARN mensajero es la clave de la organización de la información genética que especifica una proteína. Se encuentra en el código una serie de cualidades que justifican el procedimiento de lectura y traducción de la información escrita bajo la forma de secuencia de bases.
Existen 64 codones, de los que 61 codifican aminoácidos y 3 son señales para la terminación de la cadena. Los codones que especifican el mismo aminoácido se les denomina sinónimos. Normalmente los sinónimos comparten las dos primeras bases del tríplete codón, siendo la tercera base del tríplete la menos importante. Cada codón o tríplete solo codifica un aminoácido y se dice que el código no presenta ambigüedad. Y el código tiene codones que no codifican aminoácidos, ya que estos codones tienen funciones especiales. Uno de ellos es el triplete de iniciación AUG. Este codón no solo marca el inicio de la síntesis proteica en eucariotas y en procariotas, sino que también codifica metionina cuando está situado en el interior de la secuencia polinucleotídica. En procariotas, esta señal de iniciación marca el primer aminoácido, que es un derivado de la metionina, la formilmetionina, ya que existen además 3 trípletes o codones de terminación que marcan el final de la síntesis de la cadena peptídica. Son denominados codones de detención o codones sin sentido. Y por último, el código es continuo. Los tripletes son traducidos uno tras otro de forma secuencial y continua sin solaparse las bases de uno con otro, y sin dejar bases intermedias que no pertenezcan a ningún triplete. Se dice que no hay comas o huecos ni yuxtaposiciones entre las bases. El código genético es redundante porque un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, no ambiguo, pero cada codón especifica un solo aminoácido, y universal o casi universal, salvo pequeñas variaciones en las mitocondrias, en algunas bacterias y en algunas eucariotas unicelulares. Fases de la síntesis proteica. Número 1. Activación de los aminoácidos. Antes de comenzar la síntesis se necesita que los aminoácidos se unan a su correspondiente ARN de transferencia. Esta unión se realiza con consumo energético en el citoplasma celular. Las reacciones de unión están catalizadas por 20 enzimas activadoras dependientes de magnesio, denominadas aminoácido ARN transferencia sintetasas. Cada una de ellas es específica para un aminoácido exclusivo y sus correspondientes ARNT de transferencia. La molécula formada se llama aminoácido ARNT o complejo de transferencia, y la reacción a través de la que se forma es aminoácido más RNT de transferencia más ATP. Nos da como resultado aminoácido ARNT más adenosín monofosfato cíclico más el pirofosfato inorgánico. Fase de inicio. Para el inicio de la síntesis proteica en procariotas se necesitan los siguientes elementos: ARN mensajero, el aminoácido ARNT de transferencia inicial o formilmetionina ARNT de transferencia. Subunidades ribosómicas disociadas, un grupo de proteínas denominadas factores de iniciación IF1, IF2 e IF3. Energía en forma de GTP y magnesio. La secuencia de etapas que se suceden es la siguiente. El factor IF3 se une a la subunidad pequeña del ribosoma, impidiendo la incorporación inmediata de la subunidad grande. El ARN mensajero, portador de la información para la construcción del polipéptido, se fija a la subunidad ribosómica menor. Esta unión es posible por la existencia de una secuencia de uninucleótidos en el extremo 5, o secuencia de líder, de 8 a 13 pares de bases, que no es traducida, pero que proporciona una correcta ubicación a la molécula del ARN mensajero sobre el ribosoma. La molécula del ARN mensajero es traducida desde su extremo 5 hasta el extremo 3, y el polipéptido formado se sintetiza desde el extremo amino del primer aminoácido hasta el carboxilo del último. Después se produce el ensamblamiento del aminoácido ARNT de transferencia iniciador, que se coloca sobre el primer codón o AUG del ARN mensajero. Dentro del ribosoma hay dos sitios denominados sitio A o aminoácido o sitio P o peptidilo.
El aminoácido ARNT de transferencia se sitúa en el sitio P. El factor IF2 activado con GTP se acopla al mismo tiempo que el aminoácido ARNT de transferencia. La hidrólisis del GTP y la liberación de GDP da lugar a la liberación de los factores de iniciación y al simultáneo ensamblamiento de la subunidad grande, formándose el complejo de iniciación que contiene el ribosoma completo, el ARN mensajero y el formilmetionina ARNT de transferencia. 3. Fase de elongación. La cadena polipeptídica se alarga mediante la creación de uniones covalentes entre aminoácidos. La elongación requiere, además del complejo de iniciación y los aminoácidos ARN de transferencia necesarios, un conjunto de 3 proteínas citoplasmáticas denominadas factores de elongación y energía en forma de GTP o guanosin trifosfato. El segundo aminoácido ARN de transferencia penetra en el sitio A unido al factor de elongación termoinestable, un guanosin trifosfato, y la hidrólisis del guanosin trifosfato libera ese complejo que se recicla a través del factor FTS. La actividad enzimática peptidiltransferasa cataliza la información del enlace peptídico, ya que se produce la translocación del ribosoma, que se desplaza a distancia de un codón sobre el ARN mensajero. Para este movimiento se necesita la presencia del factor translocasa que mediante la hidrólisis de otro enlace de alta energía proporcionado por el GTP permite el desplazamiento. El ARN de transferencia ya sin aminoácidos se separa del sitio P, que ahora es ocupado por el dipeptidil ARN de transferencia, dejando el lugar A vacío para permitir la entrada del tercer aminoácido y una nueva secuencia de elongación. El ribosoma se mueve de codón en codón a lo largo del ARN mensajero desde su extremo 5 hacia el extremo 3, añadiendo cada vez un aminoácido a la cadena en crecimiento. La cadena polipeptídica siempre se encuentra unida al último ARN de transferencia y esta unión garantiza que el proceso de síntesis continúe y puedan seguirse adicionando aminoácidos. 4. Fase de terminación. La presencia de cualquiera de los codones de detención o terminación sobre la cadena de ARN mensajero determina que en ese punto no entre ningún nuevo aminoácido ARNT de transferencia. El sitio A es ocupado por 3 proteínas denominadas factores de determinación o de liberación, que se unen específicamente a cada uno de los codones de terminación. Esta unión provoca la hidrólisis del enlace entre el peptidil y el ARN de transferencia, la liberación del polipéptido libre y la disociación de las subunidades del ribosoma. La modificación posttraduccional de una proteína es un cambio químico ocurrido en esta después de su síntesis por los ribosomas. Es uno de los pasos finales de la síntesis de proteínas y por lo tanto de la expresión génica. Muchas proteínas no podrían ejercer sus funciones si no sufrieran estos cambios. Una proteína o cadena polipeptídica es una cadena lineal de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos posibles que están codificados en el ARN mensajero en tripletes de nucleótidos conocidos como codones. Durante la síntesis de proteínas se incorporan aminoácidos de uno en uno a la cadena en el orden establecido por el ARN mensajero. Este proceso es conocido como traducción y da lugar a un protopéptido que necesitará sufrir modificaciones para poder activarse como agente biológico. Esta activación es la modificación posttraduccional y amplía las posibles funciones de la proteína al unirle otro grupo químico funcional como acetato, fosfato, varios lípidos y glúcidos, o provocando cambios estructurales como por ejemplo en la formación de puentes disulfuro. Además, las enzimas pueden eliminar aminoácidos del extremo N terminal de la proteína o cortar la cadena peptídica por el medio. Por ejemplo, la hormona peptídica insulina sufre 2 cortes antes de que formen los puentes de disulfuro, eliminándose un propéptido de la parte media de la cadena.
La proteína resultante consta de 2 cadenas polipeptídicas conectadas por puentes disulfuro. Otro ejemplo es el de la metionina al inicio de la mayoría de polipéptidos nacientes. El codón de inicio del ARN mensajero codifica este aminoácido para que pueda resultar no necesario en la proteína final y que se separa del péptido durante las modificaciones posttraduccionales. La fosforilación de proteínas es una de las modificaciones posttraduccionales más comúnmente ocurridas y más estudiadas. Implica la fosforilación de un residuo de aminoácido específico mediante la adición de un grupo fosfato a un grupo polar R a través de una quinasa, que ocurre con mayor frecuencia en los residuos de serina, tirosina o treonina. La adición del grupo fosfato da como resultado una modificación de la proteína, por lo que le pasa de ser hidrófoba a polar a hidrófila polar, lo que permite su interacción con otras moléculas, esencialmente activando la modificación translacional. La fosforilación de proteínas es importante para la regulación celular y la activación y desactivación de enzimas y receptores, que pueden estar implicados en procesos patológicos como el cáncer. La glicosilación de proteínas es reconocida como una de las modificaciones posttraduccionales más complicadas, pero que ocurren con mayor frecuencia. Implica la adición covalente de un resto de carbohidrato a un aminoácido, formando una glicoproteína. Las reacciones de glicosilación son diversas y catalizadas por varias enzimas diferentes, que unen glicanos específicos a aminoácidos específicos. Se estima que las glicoproteínas constituyen 50% de proteoma. Sin embargo, el estudio de glicoproteoma es un desafío debido a la gran cantidad y diversidad de isoformas de glicoproteína. La glicosilación de proteínas eucariotas generalmente se clasifica en 2 tipos principales: ligada al nitrógeno, por la que una molécula de azúcar se une al nitrógeno amídico de la asparagina, y ligada a oxígeno, donde una molécula de azúcar está ligada al átomo de oxígeno de la serina o treonina. La regulación traduccional permite realizar cambios rápidos en la expresión del genoma transcrito para coordinar el crecimiento y diferenciación celulares con las condiciones fisiológicas y ambientales. Mediante la fosforilación de distintos factores de iniciación de la traducción se consigue modificar la frecuencia de traducción de los RNA mensajeros, ya que estos factores fosforilables no son específicos de un RNA mensajero. El EIF2 o factor de iniciación eucariota 2 es un factor de iniciación eucariótico necesario en el inicio de la traducción biológica. El EIF2 fosforilado estabiliza su interacción con guanosindifosfato de manera que EIF2 beta no puede ayudarle a recambiar el guanosindifosfato por guanosintrifosfato. Cuando la concentración del hemo es baja en los eritrocitos, se activa la proteína HCI o HRI, que es inhibidor controlado por hemo, que es una sinasa capaz de fosforilar EIF2 con guanosindifosfato. Puesto que la globina es casi la única proteína que se sintetiza en los eritrocitos, no tiene sentido sintetizarla en ausencia de hemo, pues se ha detectado HRI en otros tejidos, por lo que su actividad reguladora debe ser más general de lo que se estimaba inicialmente. El EIF4 epsilon suele encontrarse fosforilado para reconocer la caperuza y asociarse a EIF4 gamma. Tanto durante la apoptosis como tras un choque térmico disminuye la fosforilación de este factor y disminuye la síntesis de proteínas. EIF4 epsilon puede estar asociado a unas proteínas que se denominan 4EBP, por lo que no se puede unir a EIF4 gamma ni la caperuza. Los tratamientos con factores de crecimiento o insulina aumentan la tasa de síntesis de proteínas porque fosforilan los 4EBP. El ayuno y el estrés provocan desfosforilación de las 4EBP, por lo que se pueden asociar a EIF4 epsilon y disminuir la tasa de síntesis de proteínas.
Síntesis de proteínas en eucariontes. El ARN o ácido ribonucleico complementa las funciones del ADN, ya que interpreta el mensaje hereditario y lo traduce en la formación de las proteínas que el organismo requiere. Cada célula de un organismo elabora sus proteínas de acuerdo con la información del ADN proporcionada. No toda la información es leída al mismo tiempo. Esto se puede comparar con lo que ocurre con una gran enciclopedia, solo que se abre en determinados capítulos y se copia de acuerdo con las necesidades. Lo mismo ocurre con la información contenida en el ADN y su utilización por la célula. En los eucariontes, la síntesis de proteínas se lleva a cabo en 3 etapas distintas: iniciación, elongación o alargamiento y terminación. En eucariontes, la iniciación comienza cuando la subunidad ribosómica pequeña reconoce primero el extremo 5' del mensaje que precede al casquete de metilguanosina y luego se desplaza a lo largo del RNA mensajero hasta alcanzar una secuencia de nucleótidos que contiene el tripleto AUG en un contexto en el cual se le puede reconocer como codón inicial. A continuación, el primer ARN iniciador se coloca en su lugar y se aparea con el codón iniciador del ARN mensajero. Este codón iniciador, que habitualmente es 5'-AUG-3', se aparea en forma antiparalela con el anticodón del ARN 3'-UAG-5'. El ARN iniciador entrante que se une al codón AUG lleva una forma modificada del aminoácido metionina N-formilmetionina o FMET. Esta FMET será el primer aminoácido de la cadena polipeptídica recién sintetizada que es rápidamente removido. El ARN iniciador está ubicado en el sitio P de la subunidad mayor, uno de los 2 sitios de unión para las moléculas de ARN. Luego se liberan estos factores de iniciación y la subunidad ribosómica mayor se une a la subunidad menor. La energía para este paso la suministra la hidrólisis del trifosfato de guanosina. Elongación o alargamiento. Una vez que el ribosoma completo se ha ensamblado en el codón de iniciación, comienza la etapa de elongación o alargamiento. Durante esta etapa, el sitio A de un ribosoma será ocupado transitoriamente por sucesivos aminoacil ARN positivo. Los aminoacil ARN positivo que ocupen el sitio A serán aquellos cuyo anticodón sea complementario al codón que queda expuesto en ese sitio. La entrada del aminoacil ARN positivo al sitio A del ribosoma requiere su unión previa con una proteína llamada factor de elongación, que en su forma activa será unida al guanosin trifosfato. Al aparearse el ARN positivo con el ARN mensajero, se dispara la hidrólisis del guanosin trifosfato por parte del factor de elongación, que luego se disocia, permitiendo que el aminoacil ARN positivo permanezca unido por un corto periodo al ARN mensajero. Cuando los sitios A como P están ocupados, una enzima, la peptidiltransferasa, que es parte de la subunidad mayor del ribosoma, cataliza la formación de un enlace peptídico entre los 2 aminoácidos, acoplando el primero al segundo. El primer ARN positivo entonces se libera. El ribosoma se mueve un codón a lo largo de la cadena ARN mensajero. En secuencia, el segundo ARN positivo, al cual ahora se encuentran ocupados la FMET y el segundo aminoácido, se transfiere la posición A a la posición B. Un tercer aminoácido ARN positivo se ubica en la ahora vacante posición A, apareado al tercer codón del ARN mensajero, y se repite el paso. La posición P acepta al ARN positivo que carga con la cadena polipeptídica creciente. La posición A acepta el ARN positivo que porta el nuevo aminoácido que será añadido a la cadena. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo de la cadena del ARN mensajero, la porción iniciadora de la molécula ARN mensajero es liberada a otro ribosoma y puede formar con ello un complejo de iniciación. Un grupo de ribosomas que leen la misma molécula de ARN mensajero se conoce como polisoma. Terminación.
Cuando el mensaje llega a un codón de terminación, ya no hay ningún ARN positivo que tenga su anticodón, de manera que ya no se agrega otro aminoácido a la cadena. Se libera el polipéptido formado la proteína. Se separan las dos subunidades del ribosoma y el ARN mensajero es finalmente liberado.